Porque claro que la depresión debe ser acompañada, o sea, se debe buscar las redes y los recursos de la persona para ayudarlo, pero cruelmente depende mucho de sí mismo. Sí. Mucho de sí mismo. Entonces, de que se haga responsable de su propio sentir, ¿no? Hay una... Ay, perdón. ¿Quieres decir algo? Pero es que importante porque es un gran reto eso, porque estamos diciendo justamente que precisamente un rasgo de esos episodios depresivos es que el yo de la persona se encuentra destruido, o sea, se encuentra abatido. Entonces, como de, híjole, ¿y cómo se le puede hacer, no? Para que de él mismo pueda devenir algo de vitalidad en esa experiencia. Y desde ahí, claro, creo que los vínculos son importantísimos, pero ¿sabes que se me hace bien padre eso que dijiste? Porque es como ver que al mismo tiempo esa persona que puede tener episodios depresivos insistentes, ¿no? Incluso ya un trastorno depresivo, pues también puede hacer como de agujero negro, ¿no? En su entorno. Y las personas que están a su alrededor padecen también de estas, pues digamos, síntomas. Sí. ¿Y qué otra forma de lidiar precisamente en responder a la pregunta? Pues es con el apoyo también de psiquiatría, que también entran como muchos estigmas en este tema. Sin embargo, yo cada vez me convenzo más de que se necesita. De que se necesita, o sea, el paciente que no podía ni ponerse el pants, gracias al medicamento lo fue haciendo, ¿no? Algo que yo ya no iba a poder, que ya había sobrepasado a lo mejor lo que podíamos haber hecho en la terapia. Y eso también es una forma de lidiar con la depresión del propio paciente y la familia del depresivo. Y creo que eso nos comentaría con la tercera pregunta, pero todavía no vamos para allá. Pero sí me gustaría que nos detuviéramos en esta parte, ¿no? Porque sí hay una cuestión entonces también química, ¿no? Ligada. Pero importante entender también desde ahí que a veces esta cuestión química va ligado, por supuesto, con la experiencia, ¿no? Con la historia de vida. O sea, como si, o sea, tratar de entender que no es una cuestión en donde meramente exista la descompensación química por sí misma, ¿no? O sea, como lo endógeno que decía, la depresión endógena, sino que muchas veces sí viene acompañada de una historia, ¿no? De vida que está ahí, que por alguna razón suscitó ese lo detona. Ajá. Hay una película que me encanta, no sé si ya la vieron, se llama La enfermedad del domingo. No lo conozco. Ay, no, yo tampoco. Entonces, spoilers. Hoy no. Tienen que verla porque en esto que La enfermedad del domingo es buenísima. En esto que mencionas sobre la historia, o sea, se observa, no quiero decir muchas cosas, ¿no? Pero desde cómo el personaje principal es abandonada por su mamá desde pequeña y cómo en algún momento, es lo único que les voy a decir, ella le detectan una enfermedad crónico-degenerativa, entonces varios factores que la fueron llevando precisamente a estos estados depresivos. Claro. Creo que es muy, muy gráfica para poder observar así como la historia, no llegó así de la nada. Eso. Tienen que verla, me encantaría que la vean. Les van a Hay que verla antes del episodio especial para tenerla, ¿no? Como charla. No, y sobre todo porque se viene el tema del suicidio. Sí, por supuesto. Claro. Y es que, o sea, pienso precisamente que o sea, que nuestra historia de vida, o sea, porque pienso en personas que llegan a vivirse ya con el diagnóstico de la depresión, o sea, que hay que entender, o sea, que este diagnóstico no es como una enfermedad como de, me dio una gripa, ¿no? No, claro. O sea, como tuve una infección, ¿no? Y, ya me dio la depre, como si, ya me llegó, ¿no? O sea, como ya la adquirí. No, o sea, sino que está sustentada también toda una serie de experiencias que muchas veces están ahí como detrás, ¿no? De bambalinas, y que creo que voltear a ver esa parte de la historia puede hacer algo, ¿no? O sea, puede permitir algo a la hora de intentar pues lidiar con lo que está ahí sucediendo en el presente, ¿no? Y sabes qué, ser como bien pacientes con el paciente depresivo. Sí. Ser amorosos al estilo de cada psicólogo. No estoy diciendo que abrazarlos y besarlos ni demás. Amorosos con las palabras, con el espacio, con el acompañamiento. Sí. Porque son personas que viven y han vivido en dolor. Sí. Entonces, no sé, llegan y si por algo surge un maltrato, híjole, solo le reforzamos las ideas y la vivencia de que pues
todo está perdido, ¿no? De que efectivamente no hay espacios para él donde pueda encontrar algo diferente. Claro. Sí, claro. Sí, el simple hecho de que llegue, se siente y lo escuchen es algo importante para él, y además es un logro que haya llegado. Claro. Entonces, si no se acompaña, si no, como dices, es compasivo en ese sentido con la persona, es difícil, ¿no? Y es mucho trabajar con la familia, con quienes lo rodean, por lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que puede reforzar o no estas conductas, este sentir. Muchas veces la familia se puede ir como a ciertos extremos, porque me ha pasado el extremo de que lo ven como incapacitado o definitivamente enfermo, como decías, no, es que está enfermo, pero también no hacia el otro extremo de no tiene nada, ¿no? Entonces, no, ni una ni otra. Sí requiere la atención, requiere el acompañamiento, pero también es una persona con capacidades, o sea, es como, híjole, es bien complicado, pero se necesita mucho de esta, pues, psicoeducación hacia la familia, hacia quienes lo rodean, y sí, ser muy paciente, muy compasivo. Sí. Bueno, la parte de la empatía en este tipo de situaciones es importantísimo, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que la persona que ya llegó a consulta, pues ya ha dado un gran paso. Pero definitivamente, digamos, lo más preocupante, ¿no? Desde nuestra profesión es todas las personas que están en casa y que no se han decidido a dar ese paso, pero que no están bien, que definitivamente algo anda mal, ¿no? Sí, sí, claro. Y es que ahorita que mencionaban precisamente esta manera de vincularse con la persona que tiene alguna condición ahí de depresión, desde el amor, pues, ¿no? Porque creo que ahí, entendiendo el amor no como una vivencia romántica, ¿no? Exacto. Sino como eso, precisamente el amor como algo que nos ata a la vida. Y que si a la hora de que se aproxima a una consulta, pues buscando algo de apoyo con lo que sea información que tenga previa a que le permitió acercarse a este encuentro, pues que sea un espacio donde exista algo ahí que le permita reactivar los lazos ahí, ¿no? Vitales, ¿no? Que le permita volver a reencontrarse con aquello que quizás quedó ahí fugado, ¿no? Porque algo que me llama mucho la atención precisamente de los episodios depresivos o de la depresión es esta hemorragia libidinal, ¿no? O sea, esta fuga de libidinal, o sea, esta fuga de la vitalidad que precisamente como está fugada, como está en hemorragia constante, no permite como algo de lazo. Es como intentar ligarla a algo, pues, ¿no? Algo que le permita como conectarse otra vez con un sentido. Oye, que fue como mucho de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Nos cortaron estas conexiones. Sí. O nos cortaron estos ligamentos que teníamos, y creo que, híjole, mucha gente sí lo pudo haber vivido desde episodios depresivos. Claro. Para mucha gente no fue fácil. Definitivamente, de hecho salía mucho en el episodio que grabamos con Diana y Martín, que había como, o sea, que la pandemia nos derribó muchas cosas, mucha de la estructura que habíamos creado en nuestra vida, ¿no? Y elementos que habíamos construido con la intención, pues sí, ¿no? De atarnos a algo, ¿no? Y de motivarnos a impulsarnos. Y entonces me pongo a pensar cuántas personas en efecto perdieron eso que los ligaba, y entonces quedan encerrados en su casa con sus propios demonios internos, ¿no? Con que quién sabe qué pasa ahí en esa oscuridad, ¿no? Y entonces como, claro que se exacerba toda la parte ahí destructiva, ¿no? Sí, claro, y sobre todo en situaciones de violencia, situaciones de violencia intrafamiliar, cuestiones disfuncionales, pues todo como dices, se detonó mucho más en este encierro, ¿no? En este aislamiento. Pero bueno, yo creo que también es importante mencionar que ahorita que comentabas, ¿no? El que llegue a terapia la persona, pues no es como decías, Maya, hace ratito, no se le van a echar porras, no se le va a decir échale ganas, porque no es así, o sea, no es una varita mágica. Muchas veces se piensa que de esa forma se puede atacar el síntoma, ¿no? Diciéndole, estás triste, ya no estés triste. Sí, bueno. Son 500, ¿no? Como el meme, sí. Hay que ponerlo en la producción. Y pues la realidad es otra, ¿no? Sí. No se va a combatir. Los pensamientos que tiene la persona en ese momento obviamente son totalmente negativos, pero no lo vas a combatir con cuestiones positivas. No le vas a decir, sí lo vas a lograr, vas a ver que sí lo vas a lograr, porque qué tal que no lo logra, ¿sí? Pero aquí lo importante es que comience a darse cuenta de que esos pensamientos son improductivos, en ese momento no le están funcionando, no le están sirviendo de nada,
sea, no es una cuestión de, venga, tú puedes, sino de mucho análisis, de regresarle esa ancla que se le fue, ¿no? Y comenzar a engancharlo con algo que le dé ese arranque del que mencionábamos. Ese arranque, sí, claro. Porque creo que ya teniendo un punto de arranque como la posibilidad de una posición activa ante la vida, ya es punto, porque creo que lo que caracteriza precisamente los episodios depresivos o la depresión es la inactividad. La pasividad. Ajá, la pasividad, exactamente. Y pues desde ahí creo que el punto, ¿no? De encontrar algo que motive, ¿no? Que eche a andar, ¿no? Otra vez los motores hacia la vida. Es un gran reto, pero creo que por ahí puede haber un camino, ¿no? Sí, bueno, sé que vamos a hablar del tema del suicidio. No quisiera adelantarme, pero la depresión siempre va. Siempre va. Hay otros factores. Bueno, yo he escuchado 1000 veces de que es multifactorial, no se va a asociar a un solo factor, ¿no? Lo que desencadena, pero depresión, default. Sí, claro. Hay algo, claro, que porque estamos reconociendo aquí ahorita que la depresión está muy ligado a algo que no te permite pues arrancar la vida, pues, ¿no? O sostener la vida. Entonces, pues, por supuesto, creo que el hecho de que exista digamos, una desconexión con la vida, pues por ende hay una fuerza ahí, ¿no? Que tenderá a lo mortífero.